ahí conmigo a la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor así. Dice así la palabra. ¿Lo tienen ya todo? Bien. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? Dice, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y el tema de hoy es el siguiente: lo que todo pastor desea para su discípulo según el modelo de Pablo. Como saben, estamos en la epístola primera de Timoteo y la semana antepasada hablamos de las características de un pastor conforme al modelo de Pablo. La semana pasada hablamos de las características de un discípulo conforme al modelo de ¿quién? De Timoteo. Y ahora vamos a hablar las bendiciones que todo pastor desea. ¿Para qué? ¿Conforme a quién? Para un discípulo, conforme a quién? Al modelo de Pablo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primeramente, tenemos que entender que hay un momento en la vida de todo pastor que va a llegar y que no se lo va a enseñar ninguna escuela teológica, ningún seminario, ningún momento se lo va a enseñar. Y es el momento en el cual va a tener que enfrentar una despedida. Y ese es el momento en que Pablo aquí se está enfrentando con Timoteo, cuando le está escribiendo primera de Timoteo, le está diciendo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, y le dice algo, 3 cosas fundamentales. Y era algo muy difícil para Pablo. Pablo se estaba como que despidiendo de Timoteo. Y no porque había conflicto, no porque Timoteo había fracasado, ni Pablo tampoco, sino porque había llegado una hora determinada. ¿Y qué hora determinada había llegado? Primeramente, Timoteo tenía que comenzar una nueva tarea y Pablo no podía estar con él. Y Timoteo tenía que separarse de Pablo y Pablo lo tenía claro y tenía que entenderlo. ¿Sabe qué? Y ese es el momento donde tenemos que entender los pastores, que tenemos que saber decirle a los discípulos, no hay problema, tienes que salir, tienes que servir y solamente te voy a decir 3 cosas que te hacen falta para servir, que si no las tienes no vas a poderlo hacer bien. Y lo primero que vemos aquí, que Pablo le dice a Timoteo, es algo fundamental. Fíjate que Pablo no dice a Timoteo, no le dice, Timoteo, te voy a enseñar cómo hacer un equipo fundamental, te voy a enseñar a leer estos libros para que tú estés bien ahora. Timoteo, te voy a enseñar, y no está malo el estudio, que hay que estudiar. Pablo entra a la carta antes de darle todos los consejos que después le dio y le dice, lo esencial que ahora tú necesitas son estas 3 cosas. Lo demás te lo voy a decir después. Y Pablo le dice algo tremendo. Le dice, tú necesitas gracia, misericordia y paz. Y no de ningún hombre, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, si tú tienes la gracia, si tú tienes la misericordia y tú tienes la paz del Padre y del Señor Jesucristo, Timoteo, tú puedes servir tranquilo. Timoteo, tú puedes tener tranquilidad. ¿Por qué razón, Timoteo? Porque hay algo que tú vas a ver. Si tienes la gracia, vas a saber qué. Vas a saber que tú vas a tener algo fundamental, que es él deseaba que sepas que todo lo que tú tienes, Timoteo, es un don. Y cuando tú sepas que todo lo que tú tienes es un don, cuando tú te veas que tienes mucho éxito, tú te vas a hacer más humilde. Y cuando veas que tal vez todo va mal, tú te vas a decir, no tengo temor. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo no es mío. Pero aparte, te hace falta la misericordia.
misericordia, ¿por qué? Porque tú tienes que saber que tú te puedes levantar de cada caída por la misericordia de Dios. Y ciertamente, hermano, si tú y yo no tenemos la misericordia de Dios, no podemos levantarnos. Yo oigo cristianos hoy en día que dicen, yo no me voy a caer, yo no tropiezo, yo no voy a resbalar nunca, yo sí que estoy fuerte. Pues yo vengo de esta noticia maravillosa hoy. De cierto te digo que ciertamente resbalarás, ciertamente tropezarás, cometeremos errores, ciertamente daremos un resbalón, pero hay una cosa buena, la buena noticia es que la misericordia de Dios nos va a ayudar a levantarnos. Amén. Y Pablo le dice, y te hace falta la paz. ¿Por qué? Porque tienes que saber que tienes que descansar en medio de la tormenta. Porque la paz no solamente es en el momento bueno, esa paz que todos nos gusta, que todo está bien, hay que pasar. Y no, la paz es en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Este cristiano que disfruta de la paz, disfruta esa paz de Dios, ese shalom de Dios. Cuando todo se está cayendo, cuando todo parece derrumbarse, Pablo dice, ¿sabe qué? Cuando estás con los maestros, falsos maestros de Éfeso, ahí vas a tener paz, Timoteo. Pero yo voy a hablarle hoy ¿de qué? De una de ellas. De hecho, si usted mira las alabanzas que cantamos hoy, yo le voy a ser sincero. Yo no me puse de acuerdo ni con mi esposa, ni con la hermana Ana, con nadie me puse de acuerdo para estas alabanzas. ¿Sí o no? No me puse de acuerdo. Ahora, hoy yo voy a hablar de algo fundamental. Yo te voy a hablar hoy de la gracia. ¿Por qué razón? Porque es lo que Dios desea para nosotros. Porque Dios desea que tú y yo entendamos que todo lo que tú y yo tenemos es un don y que nada es nuestro. Y el día que tú y yo entendamos que todo lo que tenemos es un don y que nada es nuestro, tú y yo nos movemos por gracia. Y esa es la primera palabra que Pablo le dice a Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, ¿tú sabes qué? Todo es por gracia, todo es por charis. Y no puede ser de otra manera. ¿Por qué razón, hermano? Porque la gracia, escúchame bien, la gracia es el fundamento de todo el edificio cristiano. La gracia es el fundamento de todo el edificio de la fe. Sin la gracia el cristianismo colapsa. Sin la gracia el cristianismo viene a ser una religión más. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si por gracia, disculpa, Romanos 11:6, búsquelo. Dice, si por gracia, que ya no es obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En otras palabras, si vas a actuar por obra, ya no hay gracia ninguna. Pero cuando hay gracia, no te vale la obra, no hace falta que estés obrando, es gracia. La gracia es el fundamento de la vida cristiana, porque tú y yo hemos sido salvos por gracia. Hemos sido justificados gratuitamente por la redención que es en quién, que es en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos entrada ¿a dónde? A esta gracia, en la cual estamos ¿qué? Firmes. Es decir, la gracia es el fundamento de nuestra salvación, es el fundamento de la justificación, es el fundamento de la vida cristiana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo primero que yo tengo que decir a ti es la gracia. Es la gracia. ¿Y por qué? Porque sin gracia no hay misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es la gracia enfrentando ¿qué? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué me lo dice? Vamos, a ver. Ubíquese. Misericordia. ¿Qué enfrenta qué hace la gracia? ¿Confronta qué? Nuestras. Ahí lo dijeron, muy bien. Nuestra miseria es lo que hace la gracia. Porque misericordia es eso. La misericordia es las miserias nuestras. ¿Qué hizo Dios?
Dios se puso en concordia con nuestras miserias. Dios vino, cogió todas nuestras miserias y tuvo concordia de ella y tuvo misericordia. Pero si no hubiera habido gracia, no hubiera habido misericordia. Por eso la gracia lo que hace, hermano, la gracia lo que hace es nada más y nada menos que confronta ¿qué? ¿Entiendes? Por eso es que el Salmo 108:4, búsquelo. ¿Qué dice el salmista? Porque grande ¿qué? ¿Es sobre qué? Sobre los cielos, tu misericordia. Grande sobre los cielos tu misericordia. ¿Tú quieres misericordia? ¿Tú quieres misericordia? Pues mira, más grande que los cielos. Sobre los cielos la misericordia de Dios. Si tú quieres misericordia, si tú quieres ver la mano de Dios sobre tu vida, la misericordia sobre tu familia, sobre tus trabajos, sobre tus hijos, la misericordia es más grande todavía. Ahora, ¿cómo llama Pablo a Dios? ¿Cómo dice Pablo a Dios? 1 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3, perdón. ¿Cómo le dice? Padre de misericordias. Es decir, Él es la fuente de la gracia, Él es la fuente de la misericordia. Entonces, ahora, hermano, ¿por qué razón? Porque sin gracia no hay una paz verdadera tampoco. Como no hay misericordia, tampoco hay una paz verdadera. La paz, hermano, no es meramente ausencia de guerra. La paz es el shalom de Dios. Que aunque tú y yo estemos en una guerra tremenda, en un problema inmenso, en ese problema tú y yo tenemos bienestar. Tú y yo tenemos tranquilidad. Tú y yo tenemos totalmente paz. ¿Cómo estaban los discípulos cuando iban en la barca? ¿Qué pasaba en la barca? Había una gran tormenta. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo iba Jesús? Jesús iba durmiendo. Ellos estaban aterrados, tenían miedo. Ellos estaban totalmente temerosos. Sin embargo, Jesús iba con paz. Jesús iba con paz. Y de momento, ¿qué hizo? Calmó el viento, calmó la tempestad y se hizo una gran bonanza. Pues mira, esa es la paz que Dios quiere que tú y yo tengamos. Ayer nosotros estábamos en el Carrefour y que solamente habían dicho que había que cerrar las ventanas de todos los hogares de España porque venía un mal tiempo. Y mi esposo y yo decíamos, llegó el COVID nuevamente, hubo una guerra para España, algo pasa. Mira, yo tengo el video por ahí, la foto. El Carrefour estaba abarrotado de gente. Habían cientos de personas para cobrar en la caja. 200 y tantos, eran bultos de personas alrededor, por todos los lados, comprando cosas y comprando cosas y comprando cosas, como si el mundo se fuera a acabar. Eso es falta de paz. Falta de paz. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene paz. ¿Qué dijo el Señor? Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como el mundo la da. La paz de Cristo es diferente. La paz del mundo es temporal. La paz del mundo es, hacemos una pausa, no hay guerra, hay paz. No, la paz de Cristo es totalmente diferente. Si hay guerra, hay paz. Si hay batalla, hay paz. Si no hay guerra, también hay paz. Es diferente. Ahora, yo quiero que tú y yo miremos una cosa. ¿Qué aprendió Pablo sobre la gracia? Lo vamos a ver ahora. Porque Pablo no habla de la gracia como un concepto solamente teológico. Pablo habla de la gracia como un concepto experimental. Eso, hasta nunca hablé de esto. Como un concepto experimental, porque Pablo fue alcanzado por la gracia. Ahora podemos hablar de la doctrina de la gracia, teológicamente, pero Pablo fue alcanzado por la misma gracia. Lo podemos ver, hermano. Mira, Pablo antes de su encuentro con Cristo, ¿quién era? Primeramente, mira, Pablo era Saulo de Tarso. Segundamente era un fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, perseguidor de la iglesia. Dice Hechos 22:4, él mismo dice, yo perseguí a esta religión hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a quién, a hombres y a mujeres. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 1 verso 13, dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban, yo también estaba ¿dónde? Presente. Y consentía en su muerte. Disculpa, Hechos 22:20. Quiere decir que Pablo, ¿qué hacía?
Pablo consintió la muerte de Esteban. Pablo perseguía a la iglesia, metía en la cárcel a cristianos, sea hombre o sea mujer. Pablo era un fariseo de fariseos. No era fácil, Pablo, ¿sí o no? Era un blasfemo, dice 1 Timoteo 1:13. Era un blasfemo, un perseguidor, era un agresor. Mira, si tú te pones a mirar esto, tenía derecho Pablo a ser alcanzado por la gracia. Pero Pablo termina en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, y dice: Cristo Jesús vino al mundo. Te voy a decir, ahora pongo un pero ahí. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Y el 16 dice: y Dios me tomó como misericordia. Dios me alcanzó como misericordia. Tuvo misericordia. ¿Qué hizo la gracia? La gracia lo alcanzó, la gracia lo tomó. Y Dios tuvo que misericordia de él. ¿Sabes qué, hermano? Mira, de cualquier perspectiva humana que tú mirabas a Pablo, no había solución para él. No había salvación. No había rescate. No había, si tú mirabas a Pablo por cualquier parte, lo que Pablo merecía, ¿qué cosa era? Condenación, infierno, que le arrancaran la cabeza. Pablo merecía que lo pusieran al lado del diablo, ¿sí o no? Pero Pablo tuvo un encuentro. ¿Con qué? Con la gracia. Pero entonces una cosa de hoy, tú y yo no éramos mejores que Pablo. Tal vez tú no me daste cristiano. Tal vez tú y yo no metimos en cárceles a otros, ni consentimos en la muerte de Esteban. Tal vez tú y yo no fuimos blasfemos, pero éramos mentirosos. Tal vez éramos ladrones. Tal vez éramos fornicarios, éramos maledicientes. Tal vez éramos de cualquier tipo de pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios, ¿qué hizo? Nos justificó gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. En nosotros tampoco había ningún mérito, no había ninguna cosa buena, no había nada bonito. Hasta que fuimos, ¿qué? Alcanzados también por la gracia. Como dice Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque el 1 antes dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida. Dios nos dio vida ¿con qué? Juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales para dar a conocer ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia. ¿A quién? A los siglos venideros. ¿Cuándo lo hizo? En la eternidad. Esa es la gracia de Dios, que tú y yo no habíamos nacido y Dios le plació escogerte a ti y a mí, lleno de errores, lleno de miles de situaciones, como escogió a Pablo, que en el camino a Damasco, yendo por el camino, dice la Escritura de Hechos 9, de 3 a 4, dice: aconteció que al llegar cerca de Damasco, iba Pablo en el caballo, dice, y repentinamente que lo rodeó un resplandor de ¿qué? De luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué se le apareció Jesús? Se le apareció Jesús resucitado, el mismo Cristo resucitado, ¿entiendes? Y no lo mató, no lo destruyó, lo salvó, lo levantó, lo restauró. Mira el orden cómo fue. Vamos allá. Hechos 9:6, búsquelo ahí. Mira, lo salvó. Después que lo tira del caballo, ¿qué le dice? Levántate, búsquelo.
levántate, ¿qué? Entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer. Quiere decir, Pablo, no es por tus obras previas, sino por la gracia soberana mía. Entra ahora a la ciudad y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué hizo primero? Lo salvó. Lo salvó. Ahora después te voy a decir lo que tienes que hacer. Lo segundo, lo llamó. ¿Qué le dijo ahora? Manda a Ananías, ¿y qué le dice? Ananías, ve allí, a la calle derecha, hay un hombre llamado Saulo, ora por él, porque él está orando, está ayunando. ¿Y qué le dice? A Pablo, ese mata a los cristianos, tiene testimonio de que nos corta la cabeza. Sí, no lo dice. A ese yo no voy, me va a liquidar. ¿Y qué dice? No, Pablo, tú ves, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice que, dice, y él sabrá lo que ha de padecer por mi causa. ¿Entiendes? Hermano, aquí no se escapa nadie. No te vas a escapar. Ni Pablo se escapó. Dios lo salvó, lo llamó y aún así le dijo, él va a saber lo que le toca por atacar a mi pueblo. Aunque lo salve, aunque lo llame, aunque haga lo que él va a saber en carne propia, por lo que pasó mi pueblo también a través de él. Él va a probar las piedras, va a probar la cárcel, él va a probar que le cortan la cabeza. Sí, hermano. Todo pecado que tiene consecuencia. Vamos allá. ¿Y qué hizo? Y lo envió. Yo te enviaré lejos a los gentiles, dijo Pablo cuando estaba testificando en Hechos 22, 21. Dice que Dios le dijo, yo te voy a enviar lejos a donde, a los gentiles. Lo salvó, lo llamó y lo envió. Hay tres características. Pablo, Dios te salva, Dios te llama y Dios te envía. Si te saltas una, mal. Hoy la gente quiere que te salve y se envía sola. No. No, Dios te salva, Dios te llama y Dios te envía. Vamos allá. De hecho, por Pablo después, el tiempo después, 1 Corintios 15:10, vamos allá, la palabra, todo es palabra aquí. Pablo dice, yo he trabajado más que todo, pero no soy yo, dice Pablo, sino que por la gracia de Dios que soy. Dice Pablo, no soy yo. Dice Pablo, lo que yo soy no es por mí. El ministerio que tengo no es por mí. Si yo soy algo, dice Pablo, es porque la gracia de Dios soy lo que soy. Si yo soy, dice Pablo, si yo soy un apóstol, si estoy sirviendo al Señor, si yo soy ahora un apóstol, es por la gracia de Dios. Pablo dijo, no es por mi esfuerzo, no es por mi mérito acumulado, no es porque he plantado tantas iglesias, no, es por la pura gracia, es por la pura gracia, es por la pura gracia, es por lo que soy en la gracia, es porque Dios en mí. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo aprendió de la gracia? Vamos acá. Pablo aprendió una cosa, Pablo aprendió que todo es un don de Dios. Y si tú y yo aprendemos eso hoy, cuando a ti te viene una prueba, tú no te amilanas. Porque si todo lo que tú y yo tenemos es un don de Dios, tú y yo nos quedamos tranquilos porque no es nuestro. Y si no es nuestro, ¿qué hacemos nosotros amilanándonos? Mira, Pablo sabía una cosa, que la salvación, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa es? Perdón. ¿Es un don, sí o no? ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? No se me quedan callados, ¿qué pasa? Pablo decía, oye, por gracia somos salvos. Dice Pablo, somos salvos por gracia, Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no porque tú hagas muchas cosas para que nadie se gloríe. En otras palabras, no es por tus obras, no es por tus méritos, no es por lo que tú hagas, es don de Dios. La salvación es un don de Dios y el don de Dios, Dios no revoca sus dones, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La salvación es un don. Pablo sabía que la salvación era un don, por eso no se amilanaba. La salvación no se pierde. Ahora, no quiere decir que tú y yo pequemos porque somos salvos, no, cuidado. 2, Pablo sabía.
Pablo sabía que su llamado, ¿qué cosa era? Un don. Y como era un don, su llamado era para servir a Dios, no para que Él se gloriara, porque su llamado no era suyo. Y si tu llamado no es tuyo, porque muchas veces tú y yo nos comportamos como si el llamado nuestro fuera nuestro. Mi llamado, mi unción, la gracia que Dios me dio. No, si la gracia es de Él. Ese llamado es tuyo, es de Él que te lo dio. ¿Sí o no? Y nos creemos que somos la última. Entiéndame, yo soy cubano. Si usted no me entiende unas frases mías, me las pregunta después. ¿Vale? Nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que somos el highlights. Yo soy el mejor, el más unido, porque tengo un llamado a... No, hermano, el llamado que Dios tenemos a servir. ¿A quién? Al que nos dio ese don. Ese llamado, que el don es de Él, no es nuestro. Por eso la Biblia dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es necesario. ¿Qué dice después? Pablo dice después. Y es necesario que cada administrador sea hallado. Lo que pasa es que hoy en día hacemos lo que nos da la gana. Si el don es mío, yo lo hago. Esto es para mí, esto es para mí. No. La fidelidad es que tú lo hagas porque es de Él. Porque es por gracia. Y Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Mira, Dios nos salvó. Y nos llamó ¿cómo? Dice, con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo. Si Dios te llamó a salvación, Dios te hizo un llamado eficaz, Dios te regeneró, pero te puso en el ministerio por eso mismo, porque Él fue el que te llamó, el que te escogió, el que te predestinó para que fueses salvo, pero para que le sirvieras no por tus dones, sino porque el don es de Él. Y dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo te fue dada la gracia? Esa gracia que Dios te dio a ti, pero no es tuya, es de Él. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿antes de qué? ¿Cuándo fuiste elegido? ¿Cuándo fuiste escogido? Antes de los tiempos y edades. Y a veces me encuentro personas que dicen, ay, porque Dios me escogió desde el vientre de mi madre. No, error. Dios no te escogió desde el vientre de tu madre ni desde que tú naciste. No, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Más, Pablo entendía que sus dones no eran suyos. ¿Por qué razón? Porque de modo que teniendo diferentes dones según la gracia que nos da, usémoslo, vamos a usarlo. Pablo sabía otra cosa. Que cada uno les daba la gracia. ¿Cómo? ¿Conforme a qué? A la medida del don de quién. ¿Del don de Cristo. Efesios 4:7. Dice, cada uno les daba la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De quién es el don? De Dios. Exacto. Y te fue dada la gracia a ti, a mí, a quién, conforme a la medida del don de quién. De Cristo. Quiere decir que lo que tú y yo tenemos es parte de lo que es de Cristo. Entonces, es más, ¿cuántos han sufrido aquí? Díganmelo a ver. A ver, díganme, ¿cuántos sufren? ¿Cuántos han pasado diferentes situaciones? A ver, mira que yo he sufrido, mira que yo he pasado una prueba, me han tirado piedras, me han pasado por encima, ¿sí o no? ¿Usted no? Yo he pasado pruebas, he sufrido, ¿cómo que no? Sí he sufrido. He pasado sufrimientos personales, sufrimientos con mi esposa cuando estaba enferma, conocidos de mi esposa que han estado enfermos también, y duro, no es que se cayó, se rompió un pie, no, eso no. Pues Pablo sabía, hermano, que su sufrimiento también era un don. Así que yo quiero que tú entiendas una cosa. Si tú has sufrido o estás sufriendo, eso es un don.
¿Dónde lo dice? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido que, a causa de Cristo, que no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pablo sabía, a mí no solamente se me concedió creer en Él, a mí también se me concedió por pura gracia, no es mío, no es mío, también sufrir por Él. Así que por ahí te enseña que no vas a sufrir más, que no vas a pasar más, que Dios no quiere que te enfermes, que Dios no quiere que tú pases por adversidades. Eso es una mentira del diablo, una mentira de la religión, una mentira de la prosperidad que anda por ahí, una mentira del apostolado falso. Eso es una mentira. Dios te dice en su palabra que Él mismo te concede que tú sufras. Que tú sufras. Es más, dentro de, póngale 6 meses, se los pienso enviar. Un estudio que estoy haciendo que se llama ¿Puede sufrir un cristiano? Se lo voy a enviar. Entonces, de hecho, el verbo conceder ahí viene de la misma raíz que gracia. Es la raíz echarice, que quiere decir que sufrir por Cristo es una gracia. Sufrir por Cristo es una gracia. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Primeramente, ¿qué tú tienes y qué tengo yo que no hayamos recibido? Y si los recibimos, hermano, ¿por qué nos gloriamos? Como si no lo hubiéramos recibido. ¿Qué? ¿Por qué? Rompe el orgullo. Rompamos el orgullo, rompamos el ego ese que muchas veces nos viene a nuestra mente. Rompamos ese orgullo, rompámoslo. Ahora, ¿qué observa Pablo en Timoteo? ¿Qué observa Pablo en Timoteo que lo llevaba a desearle la gracia? Vamos a ver. Pablo conocía a Timoteo como que, primeramente, como un padre a un hijo. ¿Por qué razón? Porque Timoteo no era un superpastor, Timoteo era un hombre joven. Timoteo tendría unos 30, 35, 40 años, más o menos. Pero Timoteo era un joven frágil. Timoteo era un hombre, tal vez, que era tímido. Timoteo era un hombre, tal vez, que tenía situaciones de enfermedad. Y tenía ciertas debilidades que Pablo tenía que tratar en su vida. Y por eso Pablo le decía, tú necesitas gracia. ¿Por qué? Primeramente, porque tendía al temor. Timoteo tendía al temor. Por eso Pablo le escribe, Timoteo, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Y de dominio propio. Timoteo, no tengas temor. Timoteo, no tengas cobardía. De hecho, la palabra cobardía viene de la palabra griega deleias, que significa miedo que paraliza. Timoteo, no te paralices por el miedo. No te temorices, Timoteo. Tienes que ir a la obra. Y podía atemorizarse, y tenía de qué atemorizarse, porque estaba en Éfeso. Y Éfeso, como dicen en Cuba, estaba en candela. Estaban los epicúreos, estaban los falsos maestros, estaba el templo de la diosa Diana. Aquello estaba que no se quería. Había de todo en Éfeso. La iglesia estaba distorsionada con todo lo que estaba pasando. Y Timoteo tenía que enfrentarse a todo eso. Más aún que era joven, que en la cultura del momento, una persona joven era subvalorada. ¿Por qué razón? Porque no era muy bien oída por su edad, porque había las personas con canas. Decían, este me va a explicar a mí, si tú eres muy joven, tú no tienes experiencia. Todo eso Timoteo lo tenía con temores. Y Pablo dice, tú no eches atrás, Timoteo, no eches atrás. No. Tú sigue adelante. Y por eso es que Pablo le dice, Timoteo, no te avergüences, pues, de que no te avergüences, Timoteo. ¿Sabes qué? Yo no sé si tú tienes temores hoy.
Si tú has tenido temores tal vez, si has tenido miedo, si has tenido tal vez momentos en que dices, yo no voy a seguir aquí, yo no voy a quedar, no voy a predicar más, no voy a seguir más en el liderazgo, en el ministerio, o no voy a hacer más nada, yo no sé. ¿Tú sabes qué? Yo no sé cuántas veces puede un pastor pensar denunciar, pero cuando yo entiendo que es la gracia la que me dice a mí, tú estás ahí por gracia, algo me dice a mí que lo que yo estoy haciendo hoy no es mío, y si no es mío, yo no echo para atrás porque es de Dios, y si es de Dios, yo estoy aquí, y lo que Pablo dice, no te avergüences pues de dar testimonio de quién, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No tengas miedo, Timoteo, no te avergüences, tú dale adelante, enfréntate a los epicúreos, enfréntate a los efesios, enfréntate a la Diana misma. No tengas miedo de los ancianos de la iglesia, esos que tienen mucha edad, no los pastores, la mayoría es pastor de edad. No tengas miedo, que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo, no mires la experiencia de ellos, tú has sido capacitado, tú eres el pastor de la iglesia. Timoteo, no camines atrás. Que no menosprecien tu juventud, Timoteo. Sé ejemplo. ¿En qué? En palabras, en conducta, en fe, en pureza. Timoteo, sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo. Fíjate Timoteo pensando. Sí, Pablo, esto está muy bien, pero aparte de todo, tengo problemas de salud. Imagínate tú que van a decirme. Ahora me van a decir, pero tú eres débil, Timoteo, tienes problemas de salud. Vos vas a pastorear. Los pastores no están enfermos. Mira, Timoteo, no bebas agua. Si no usas un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era débil, hermano. Timoteo era un discípulo que tenía situaciones de enfermedad. Si a usted le enseña por ahí que un cristiano no se enferma, está mal. Los cristianos nos enfermamos, los discípulos nos enfermamos. Los creyentes se pueden enfermar. Timoteo se enfermaba. ¿Usted nunca se ha enfermado? Pues eso no es el diablo. Eso es normal. Eso es normal. Es más, Timoteo tenía miedo al fracaso, tenía miedo a la persecución. Por eso Pablo recordaba, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. Y si miras el contexto inmediato, ahí en del verso 1, del 7 en adelante, al 8, al 12, lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, viene persecución. Hay persecución, Timoteo. No camines con miedo. Ahora, vamos a ir. ¿Qué hora es? ¿Quién me dice la hora? 12:12. A las 20 me dice. ¿Cuáles son los pecados opuestos que Pablo veía acechando a Timoteo? Vamos acá. Los dos pecados que Pablo veía que podían acechar a Timoteo en cuanto a lo de la gracia. Vamos allá, a la gracia. Mira, Pablo veía dos cosas que podían peligrar en Timoteo. Primeramente, el orgullo y la desesperación. ¿Por qué razón? Porque Pablo, como terminado, le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, no pongas en el lugar de a un neófito. Ten cuidado, Timoteo. ¿Por qué razón? Porque Pablo tenía cuidado con Timoteo, no te vayas a creer, no te vayas a subir, no te creas cosas. ¿Por qué? Porque si Éfeso crecía, si Éfeso avanzaba, si los falsos maestros eran refutados, si la iglesia crecía numéricamente, Timoteo podía caer en una trampa. ¿Y cuál trampa? La trampa del orgullo, que es lo que pasa muchas veces. Y Timoteo puede decir, yo soy un gran predicador. ¿No lo he oído leer? Pues yo sí que soy un gran predicador. Timoteo puede decir, Dios sí me usa. Yo soy un predicador especial. Verdaderamente que soy el ungido de Jehová. Y Timoteo puede decir, sin mí esto se derrumba. Yo tengo que decir una cosa hoy. Aquí no hay mejores predicadores.
aquí no hay nadie especial. Aquí Dios usa vaso de barro. Aquí todos tenemos defectos. Y te digo algo, yo soy el primero. Tal vez yo sea que más defectos tenga aquí. Y sin mí, esté yo o no esté yo, esta iglesia no se derrumba. Una, porque no es mía. Porque la iglesia es columna, es la iglesia ¿de quién? De Dios. Columna y baluarte de la verdad. No dice la iglesia es del pastor Alejandro, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios. Si yo estoy, no se derrumba. Si yo no estoy, tampoco se derrumba. Porque no es mía, es de Dios. Pero aparte de la iglesia son ustedes. Y es lo que le está diciendo Timoteo. Timoteo, no pongas nunca un neófito. ¿Para qué? Para que no haya orgullo, para que no caiga en el lazo del diablo, para que no se crea la trampa de Satanás, que dijo, yo me sentaré en el lugar de Dios, yo seré como Dios, seré semejante al Altísimo, para que no pase eso. Ahora, también le dijo, ¿qué dice Proverbios 6, 18? Vamos, 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento que viene, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahora, vamos allá. Y lo segundo que Pablo ve en Timoteo, un peligro que le advierte, ¿qué cosa es? La desesperación. Timoteo, tú eres joven, no te desesperes cuando las cosas vayan mal. Hermano, mire, yo les voy a decir algo a ustedes. Muchas veces nos podemos desesperar cuando vemos que las cosas vayan mal. No solamente en la iglesia, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia. Tal vez dice, me va mal en el trabajo, me va mal en la iglesia, es que me va mal aquí, me va mal allá, esto no avanza, mi familia no me va bien. ¿Qué está pasando? No te desesperes, no te desesperes. Si tu trabajo ahora te va mal, tal vez después te va a ir bien. No te desesperes, no te desesperes. Pablo decía a Timoteo, Timoteo, mira, no te desesperes. La Biblia dice, no nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, ¿cómo es que se pastorea? Le dicen, predica la palabra. ¿A cómo? A tiempo, afuera de tiempo. Enseña, redarguye, reprende, con paciencia y doctrina. No con desespero. Se pastorea con paciencia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando podemos ver que las cosas van mal, podemos caer en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? No sirvo para esto. Yo creo que me equivoqué. Voy a renunciar. Me voy. Ese trabajo no es mío. ¿Qué va? Me voy para Santander, a tal empresa. Y ellos te quieren en su empresa. Otro dice, yo creo que no soy pastor, ¿qué va? Yo soy evangelista, porque la iglesia no está creciendo, no está avanzando. Oh, ¿qué va? Es que no hay un avance. No sé, me parece que yo seré pastor. Me voy. No te desesperes, es con paciencia y doctrina. Paciencia. Mira, hermano, usted nunca se desespere. Nunca se desespere, no desmaye. ¿Sabes lo que dice la palabra desmayar? La palabra desmayar significa no desfallezca, no te rindas. Pablo mismo dice en 2 Corintios 4, del 8 al 9, atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mira, hermano, el justo se puede caer, pero ¿qué dice? Se vuelve a levantar. ¿Cuántas veces se cae? Se cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. ¿Cuál es la única medicina de la gracia? Bueno, Pablo la sabía perfectamente. La única medicina de la gracia es
que Dios lo sabe, lo voy a decir ahora, es que la gracia nos humilla. El día que tú y yo pensemos que nos creemos algo, la gracia nos humilla. Por eso todo el mundo dice, yo me salvo por mis obras, yo me salvo por mí, yo fui el que busqué al Señor, yo fui el que levanté la mano. Y la gracia dice, ¿tú qué levantaste la mano de qué? Si yo te di vida, yo fui el que te salvé, yo fui el que te rescaté, tú estabas muerto, tú no eras nada. Y si es por la gracia estás aquí hoy. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia nos humilla. Y como nos humilla, hermano, aquí se lo hace al orgulloso. Pero hay una cosa que hace la gracia. Al que no es orgulloso, lo levanta. Porque Dios da gracia a los humildes. Y al altivo que hace, lo mira de lejos. De lejos, mi hermano. Ahora. Y ven. Muy bien. Ahora, hay una cosa que quiero decirte. Nunca el fracaso es el final, es una oportunidad para la gracia. Por eso Pablo lo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, muchas veces dicen, bueno, como todo es por gracia, no voy a hacer nada. No, tenemos que hacer. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en qué? En la gracia, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el verbo esforzarse es un imperativo pasivo que dice fortalécete, sé fortalecido. ¿Por qué? Por la gracia. Fortalécete en la gracia, fortalécete en la gracia. Es decir, no es un esfuerzo nuestro, es una dependencia total de la gracia. Pero tú y yo tenemos que hacer algo por la gracia, algo en la gracia, tenemos que movernos en la gracia. Pablo se quedó quieto en la gracia, no. Pablo trabajó, dice, yo trabajo más que todos vosotros. Dice, pero no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. Amén. Muy bien. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, por tu palabra que nos ha hablado, por tu palabra que sé que nos ha ministrado. Señor, gracias por que un día más tú nos enseñas, pero sobre todas las cosas, esta gracia que nos alcanzó en Cristo. Por eso en esta hora, Dios, te pedimos que nosotros podamos ser dignos de caminar conforme a tu evangelio. Que cada paso que demos, que cada cosa que hagamos, que cada palabra que digamos, que cada cosa que pensemos, Señor, la hagamos conforme a tu palabra y conforme a la gracia que hemos recibido en Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, en tus manos nos ponemos. Mira, Dios mío, en nuestras vidas, Padre Santo, que sean vidas que dependamos de ti, que sean vidas que estemos entregados a ti, que vivamos para ti, que podamos caminar siempre contigo. Ayúdanos a vivir en santidad, en pureza, en integridad, que nuestras mentes, Señor, sean totalmente puras para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.